En el fútbol profesional colombiano tampoco faltaron los escándalos. Una batalla campal en el Atanasio Girardot en Medellín. ¿Qué pasó con la carnetización que se hizo? La protesta de los jugadores del Atlético Bucaramanga que salieron al terreno de juego en los actos protocolarios con una cinta cubriéndoles la boca. Durante muchas fechas de todos contra todos de los cuadrangulares fueron protagonistas por sus pésimas decisiones. Bueno, bienvenidos a W Sin Carreta. Nosotras, Joana, estamos emocionadas porque es que en pocas horas se acaba este año 2024. Buenas noches, Paula, y buenas noches a todos los oyentes y los televidentes que se conectan hoy 31 de diciembre. Ya se va a acabar el año. Eso es ser muy fiel, un 31 de diciembre, muy bien. Nosotros aquí firmes con ustedes, esperando a que comience un nuevo año. A mí me da un poquito de susto, ¿usted no? Sí, pero a emoción. mí me da susto, pero más es la emoción para seguir el próximo año, que sigamos sumando televidentes y oyentes en W Sin Carreta. Y Joana, bueno, tenemos esa historia que nos contaba Alejandra sobre los escándalos en el deporte. Y más adelante hablaremos de eso. Pero también tenemos otras historias. Usted sabe que empezamos a hacer la sumatoria de todo lo que sucedió en este año 2024. Y por supuesto están los imprudentes en las vías del país. Que no pueden faltar, y pues quisiéramos que el otro año eso cambiara, pero pues por ahora hicimos una recopilación de esos imprudentes, porque pues hubo muchos, ¿no, Paula? Ay, Joana, es que hubo unos de película, los que se colgaron en Transmilenio, ¿Se acuerdan? en el SITP, y también pues algunos lamentablemente pusieron la vida de otros en riesgo. Pero del otro lado tenemos otra historia, Joana, y por supuesto es el vapeo, que ya empieza a hablarse de una posible regulación, por ahora en Bogotá, todavía no en el país, pero sí se empiezan a encontrar de pronto unos datos que revelan que el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos puede que sí sea dañino e incluso más que el propio cigarrillo tradicional. Pues eso es lo que dicen los expertos, Paula, y pues de esta historia también estaremos hablando y recordándosela porque hay que mencionar que en el Congreso de la República se aprobó un proyecto justamente en ese sentido, pero que son los entes territoriales los que tienen que regular, y por eso, como usted lo mencionaba, Bogotá es uno de los más avanzados en este aspecto. En el Consejo están trabajando en eso. Joana, y ya podemos empezar a decir feliz año, ¿cierto? Feliz sí, año. Feliz año. Sí, porque recuerden que es que a las 12 a nadie le sale ni llamadas ni mensajes, así sí, si quieren enviar un buen mensaje, envíenlo ya mismo, y de paso con W Sin Carreta. Nos envían a nosotras también los mensajes de fin de año. Bueno, vamos a ver nuestros titulares de hoy y ya continuamos. Titulares. En el último día del año recordamos en W Sin Carreta el que probablemente ha sido el mayor dolor de cabeza de los colombianos este año: la salud. Pasó de todo: reformas, intervenciones a EPS, cambio de superintendencia de salud y mucho más. ¿En qué quedó? Les contamos sin carreta. Tampoco queremos olvidar la paz, la tan deseada y tan difícil de conseguir en nuestro país. Una entrevista sobre la paz y el conflicto en Colombia durante este 2024, siempre con la esperanza de en el 2025 poder lograrlo. Ya que nuestro país creció, no creció de la manera que de alguna forma debía. El uso desenfrenado de los vapeadores ha hecho que hasta los niños fumen adentro de los colegios y que se les vendan como si no fueran dañinos. Les contamos la historia de varios estudiantes. Bueno, y nuestra periodista, que además es amante del fútbol, hizo, Joana, un informe de esos escándalos deportivos en este año que, recuerde usted, dejó a muchos sancionados. Muchos sancionados, sobre todo en los estadios, Paula, porque eso no cesa. Uno dice, esto ya debería no ocurrir, pero sí pasa. Esta es la segunda parte de los escándalos del fútbol. Ya habíamos visto una primera parte, pero yo sí me acuerdo de, por ejemplo, Nacional Junior, que sacaron cuchillos, eso fue terrible, pero ella hizo juiciosamente esta recopilación que vamos a ver en este momento. Y en el fútbol profesional colombiano tampoco faltaron los escándalos en este 2024. El 26 de septiembre hubo una batalla en el Atanasio Girardot en Medellín, después de que se jugara el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Los hinchas del Junior iniciaron una pelea en las tribunas después de que Nacional marcara su segundo gol al minuto 52 del partido, y rápidamente las redes sociales se inundaron de videos donde se veía gente peleando con puñal, con palos, incluso muchos hinchas cayendo de las tribunas. El reporte del ente de seguridad que estaba en el partido ese día
fue de más de 20 hinchas heridos y un policía que también tuvo que ser trasladado al hospital para atender las heridas que le habían causado estos vándalos que siempre se disfrazan de hinchas. Y la Dimayor, como siempre, siendo la Dimayor, dejó mucho que decir con la sanción que le impuso a los equipos. Le dio los 3 puntos del partido al Junior, que se vio beneficiado porque gracias a esos 3 puntos clasificó a los 8, a los cuadrangulares finales del campeonato, aun cuando sus hinchas fueron quienes iniciaron toda la pelea en el estadio, y además le impuso una sanción económica tanto a Nacional como a Junior. Pero a los vándalos, a los verdaderos protagonistas, que son quienes vemos en los videos, en las fotos, con los puñales en mano, como si estuvieran pues en cualquier lugar y no en un estadio de fútbol, no les pasó absolutamente nada. Y volvemos a lo mismo de siempre. ¿Qué pasó con la carnetización que se hizo? Es increíble. En mis manos tengo un carnet con el que cargo desde el 2017, cuando la Dimayor hizo su proceso de enrolamiento para todos los hinchas del país. Es un documento que funciona como una cédula para hinchas, con el que supuestamente nos iban a poder identificar a todos en cualquier estadio de Colombia. Así como yo, que pagué 11.900 pesos por esto, que tiene el equipo, mi nombre, el número de cédula, la tribuna y un código de identificación. ¿Y qué pasó con esto? Absolutamente nada. Así fue la protesta de los jugadores del Atlético Bucaramanga, que salieron al terreno de juego en los actos protocolarios con una cinta cubriéndoles la boca, después de conocerse la dura sanción a su técnico Rafael Dudamel y a su compañero de equipo Fabián Sambueza, quienes en una rueda de prensa habían protestado contra el mal arbitraje que tuvieron en un partido donde les anularon un gol y se vieron perjudicados. Han acabado con un semestre del campeón en el que se termina con una vergonzosa dirección arbitral. La Dimayor sancionó al técnico con una inhabilidad para hacer cualquier actividad deportiva o administrativa relacionada con el fútbol durante mes y medio y una multa de 25 salarios mínimos en Colombia, que sería más de 26 millones de pesos. Por su lado, Fabián Sambueza fue sancionado con 5 fechas donde no pudo jugar y una multa de 17 salarios mínimos, que sería más de 17 millones de pesos. La Dimayor sancionando la libertad de expresión y sancionando a quienes protestan por un arbitraje que durante todo el 2024 ha dejado mucho que decir, y no preocupada por sancionar a quienes de verdad afectan el espectáculo deportivo, como los hinchas que veíamos y escuchábamos en el caso anterior. Como bonus extra a todos estos escándalos que hemos visto, está el del arbitraje colombiano en este 2024, que durante muchas fechas del todos contra todos, de los cuadrangulares, fueron protagonistas por sus pésimas decisiones. Muchos de los árbitros colombianos certificados fueron sancionados durante este año por no cumplir las normas y lo básico en el fútbol. Y bueno, esperemos que todos los protagonistas alrededor del fútbol y del deporte en general, los dirigentes, los deportistas, los jugadores, los técnicos y sobre todo los hinchas y los aficionados, reflexionemos con todo esto que pasó en el 2024 y en el 2025, lo que de verdad tenga protagonismo sea el espectáculo deportivo, los triunfos y los campeonatos. Bueno, pero es 31 de diciembre y también vale la pena hablar de las cosas positivas en el deporte, ¿no? También hemos tenido grandes logros, grandes alegrías, ¿no? Y justamente Alejandra, que es nuestra periodista que siempre está en el campín, es fanática del Nacional, les revelo acá. Alejandra, o de Millonarios, no sé, vamos a preguntarle. Bueno, Alejandra, ¿Millonarios o Nacional? No, Paula, por favor, Millonarios, por supuesto, yo soy rola completamente, así que soy fan de Millonarios. Bueno, Alejandra, tenemos noticias positivas y no queremos quedarnos este fin de año con lo negativo. Por favor, cuéntenos qué fue lo que nos ganamos como colombianos en el deporte.
Sí, Paula, así como tú lo dices, pues también es un día de fiesta. Ya hemos recordado las cosas malas que fueron más protagonistas que las buenas, pero nos vamos a quedar con las buenas porque queremos que este 2025 sea solamente de logros y triunfos. Entonces, bueno, antes yo le quiero preguntar a usted qué estaba haciendo a los 17 años. A los 17 años yo estaba aplicando para la universidad. Bueno, Ángel Barajas a los 17 años ganó su medalla olímpica, la Wow. primera para Colombia en gimnasia en los Juegos Olímpicos de París en este 2024. Es de Cúcuta, ¿no? Donde Ajá. han salido varios gimnastas buenos. Exactamente. Y bueno, no fue el único. Tatiana Rentería también ganó la medalla de bronce, la primera para Colombia en lucha libre en la categoría de 76 kilos. No, es que son unos berracos. A ver, Y mire, David Alonso quedó campeón del mundo de motociclismo en la categoría de Moto 3. Él es colombo-español, pero compite para Colombia, entonces está dejando el Sí, nombre del país en alto. en alto. Y recordemos que él saca su bandera de Colombia, no Ajá. la de España. Así que Sí. ese logro es para esta parte del mundo. Y bueno, también le dimos muy duro al fútbol profesional colombiano, a los árbitros que fueron muy protagonistas este año, pero queremos destacar también la llegada de grandes figuras a nuestro país como Falcao García, el máximo goleador histórico de Colombia, y David Ospina, que también ha hecho historia pues con la selección Colombia. Yo creo que usted los ha visto, los conoce. Me encantan los dos y tener aquí a Falcao es un verdadero honor y que Millonarios haya logrado traerlo, Alejandra. Ajá. No, y es que logró el récord de los abonos vendidos. Los abonos son pues lo que compran los hinchas, como las boletas de todo el semestre para ir todos los partidos al Campín. Millonarios hizo récord, vendió más de 30.000 abonos este semestre. Me encanta vivir en Bogotá. Pues otro de los momentos y de las historias que dieron que dieron mucho de qué hablar este año fueron las imprudencias vehiculares, fueron el pan de cada día en Colombia, pero no solo la de los carros y la de las motos, sino también la de personas. Por ejemplo, en este video que estamos aquí observando para los que nos están escuchando, pues se observaba una persona que se colgaba de una soga en una bicicleta, lo que llaman comúnmente gravity bike. Pero a propósito de eso, nuestro periodista Rafael hizo una recopilación de esas imprudencias que ocurrieron durante este año. Veamos. Son algo que no ocurre ni una, ni dos, ni tres veces. Son el pan de cada día acá en Bogotá. Pero no ocurre solo en la ciudad, sino en las demás ciudades del país. Actualmente, lo que más ocurre es que cuando hay congestiones vehiculares o trancones, como los conocemos acá, normalmente las motocicletas se suben por las ciclovías. Como lo podemos ver en los siguientes videos, acá podemos ver a motociclistas subiéndose durante el trancón por las avenidas. Lo mismo ocurre por la avenida 80, donde una ambulancia decide subirse a la ciclovía e irse por ahí. Pero no solo ocurre en este tipo de situaciones. También hay momentos cuando los motociclistas o demás personas llevan cosas con sobrepeso sobre sus vehículos. Como lo podemos ver en estos videos, 3 motociclistas en 3 diferentes situaciones hacen lo siguiente. Un señor motociclista en estos momentos lleva 3 bultos de harina con 2 cajas en la parte trasera de su motocicleta. Además, por la autopista norte, 2 motocicletas en diferentes situaciones llevan un televisor y un vidrio, lo cual les puede complicar y generar algún tipo de accidente. Pero los que hacen esto no son solo los motociclistas o las personas que van en carro. También lo hacen los ciudadanos. Como lo podemos ver, los jóvenes de hoy hacen gravity bike. Esta es una actividad donde se amarran a vehículos como los buses del CID o camiones y van jalándolos. Como lo podemos ver en el siguiente video, acá el joven va amarrado a un bus de SITP, pero como el bus iba a más velocidad de lo que iba él, se cae y por poco es atropellado por otro vehículo. Pero este tipo de situaciones hacen que veamos algo en la ciudad. Normalmente todas las personas en la ciudad generan este tipo de imprudencias, pero ¿qué es lo que realmente sucede con la sociedad acá en Colombia? Esto no es carreta. A esta hora en W Sin Carreta nos conectamos con Jenny Patricia Maya, ella es doctora de Economía y Empresa. Profesora Jenny, gracias por estar aquí en W Sin Carreta. Y muchas gracias, Andrés, por esta invitación. Profesora, comencemos hablando de una vez, usted nos va a ayudar a entender el día de hoy, pues qué fue de la economía con el gobierno actual del presidente Gustavo Petro. Quisiera de una vez preguntarle las dos cosas en una sola pregunta.
aciertos y desaciertos, los mayores, del presidente actual de Gustavo Petro? Aquellos mensajes de inestabilidad que se están transmitiendo frecuentemente a los mercados, a las empresas, a los inversionistas, por decisiones carentes del suficiente soporte técnico muchas veces. Observamos en diversas ocasiones, en diversos sectores, decisiones tomadas con un carácter político. Muy bien, profesora, hablemos de un tema que desde que estaba en campaña el actual presidente Gustavo Petro, digamos que la hoy oposición comentaba y era que el dólar se iba a ir arriba, que el dólar pues no nos iba a dejar casi que vivir y nos iba a ahogar, eso era por lo menos lo que decían antes, pero vemos que en estos 2 años de gobierno, un poco más de 2 años de gobierno, el dólar, si bien se ha mantenido. ¿Qué análisis se merece justamente que el dólar se haya mantenido y es positivo, es negativo? ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, el dólar realmente pues sí ha tenido una tendencia al alza. Yo te cito, por ejemplo, 2 datos. Vamos a citar la tasa, la TRM, la tasa de referencia del mercado del 2 de enero. Estaba en 3.822, o sea, iniciando el año. Estamos a diciembre de la tasa de representativa del mercado es de 4.396. Si observamos los datos de estas tasas representativas del mercado a lo largo del año, hay una tendencia al alza, una cierta volatilidad, subidas, bajadas, pero en general observamos la tendencia, es una tendencia al alza. Sí, afortunadamente no se ha dado esas expectativas de llegar a un dólar a los 5.000 pesos, porque pues sería sumamente perjudicial para nosotros. ¿Qué esperamos? Pues que el gobierno, con sus mensajes de tranquilidad, con estos mensajes a los inversionistas, que se cree un ambiente económico de confiabilidad para todos. Muy bien, profesora, y ahora para terminar, usted lo comentaba antes y era referente a las recomendaciones que los expertos le dan al presidente Gustavo Petro. Sí, pues yo la primera que le daría es que escuche por favor a los expertos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero citar 2 sectores fundamentales, que es el de hidrocarburos y el sector de la construcción. Los sectores que necesitan del apoyo del presidente. Escuchábamos a Jenny Patricia Maya, docente además de la Universidad Manuela Beltrán. Profesora, gracias por estar aquí en W Sin Carreta. Muchas gracias a ti, Andrés, por la invitación. Siempre disponibles para ustedes y un cordial saludo de parte de la Universidad Manuela Beltrán. Pero bueno, Joana, nos vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con un balance que hicimos aquí en W Sin Carreta para entender cómo queda el sistema de salud de los colombianos. Ya regresamos. Bueno, Joana, y uno de los casos que por supuesto nos ha generado muchísimo impacto y sorpresa fue lo sucedido en Andrés Carne de Res. Sí, porque para quienes no lo recuerdan, hubo una bailarina en Andrés Carne de Res. Ellos, usted sabe que tienen unos shows muy grandes de baile, de arte, etcétera, y una de ellas se quemó. Se quemó mientras estaba haciendo el show. Ella tenía una chaqueta como de plumas, por decirlo así, y estaban haciendo un show con juegos, no con juegos, fuego, con sí, fuego, más ajá. bien, con unas antorchas. Sí. Y una de esas antorchas se le pegó en su ropa y recibió quemaduras de 3er grado, Paula. Pues se trata de Laura Villamil, quien afortunadamente, Joana, aunque muchos decían que de pronto no iba a salir adelante, ha sido una guerrera y todavía está en recuperación. Y bueno, al parecer yo creo que ya pasó esa ola de dura, porque una quemadura de 3er grado no es cualquier cosa. No es cualquier cosa y fue muy lenta. Bueno, todavía lo está haciendo, como usted dice, su recuperación, pero afortunadamente ha sobrevivido a ese accidente tan lamentable. Bueno, pero otro viral, Joana, y yo sé, es que Joana, si usted tiene una consulta sobre todo lo que pasa en redes sociales y famosos, Joana le tiene la historia. Y yo quiero saber porque hasta lo que yo me acordaba, Nodal, que es un cantante mexicano absolutamente maravilloso, salía con Belinda, luego salió con otra mujer y luego entonces salió con la hija de los Aguilar. ¿Qué fue lo que pasó, O sea, usted no Ángela entiende Aguilar? nada. Yo estoy enredada. Usted se quedó en Belinda. A mí, yo me quedé en Belinda y me encanta Ángela Aguilar, pero sé que ahora se casaron. Pues ¿Qué pasó? la verdad es que cuando él se separa de Belinda, tiene una nueva relación con Casu, que es una cantante argentina, Sí. y con Casu tiene una hija que se Ujú. llama Inti. Ellos tenían pues su relación con su bebé y Ángela Aguilar siempre ha sido muy amiga de Nodal. Pues cuando Ángela Aguilar estaba en su amistad con Nodal, también empezó a ser amiga de Casu.
porque pues era la novia de Nodal, pues la pareja de Claro. Nodal, tenían una hija, y le comentaba, así como estamos viendo para quienes nos escuchan Ay, en no. esta imagen, cuando ella anunció su embarazo, estamos viendo una foto de Nodal con Caso de ella embarazada, y Ángela Aguilar pone un comentario que dice, fan de su relación, carita enamorada y un corazoncito. No, pero Como es la que- mejor amiga de Pero los es dos. que Ángela Aguilar hoy en día es la esposa de Pues Nodal. ese es el cuento, que se separa Nodal de Casu y lo que se pudo descubrir después es que él ya estaba saliendo con Ángela Aguilar. Póngale que se separó hoy, a las 2 semanas ya estaba casado, se ven las fotos, las revelaron en una revista, entonces nadie entendía nada y todo el mundo empezó a decir, bueno, pero estos tienen una relación desde antes y criticaron mucho a Ángela Aguilar, esto se volvió un meme porque ella puso fan de su relación, entonces... Ah, y es por esa razón que todo el mundo empieza a Todo poner el mundo pone fan de su relación, en pero eso no es relaciones- bueno. Si a usted le ponen fan de su relación en la foto con su esposo, huya de ahí. Elimine ese seguidor. Estaré pendiente yo. Bueno, Joana, y como anticipamos ahorita, queremos saber cómo quedó el sistema de salud. Este año, Joana, pasaron muchas De todo. cosas. Absolutamente de todo. Que sí, que no, que se reforma. Entonces ya la gente, yo creo que en este punto, Paula, no entiende nada y por eso es necesario ver cómo quedó este sistema hoy, 31 de diciembre. En este año 2024 se dieron varios cambios en el sistema de salud colombiano, comenzando por las 6 EPS intervenidas por este gobierno del presidente Gustavo Petro. Estas entidades, unas de las más grandes y prestigiosas en el país, como por ejemplo la nueva EPS, Sanitas, Famisanar, SOS Capresoca y Emsanar. Y aunque estas EPS están intervenidas por el gobierno nacional, también en este 2024 tuvimos un pico en el número de peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios. El aumento en relación con el año 2023 fue del 15%. En tan solo en el mes de abril se registraron 154.000 quejas por parte de los colombianos que aseguraron que sus entidades no les estaban prestando el servicio de salud a tiempo o en algunos casos que no les entregaban los medicamentos necesarios para vivir. También en este año hubo varios cambios con los gestores farmacéuticos, los dos más grandes del país, comenzando por Audifarma, que le pidió a las super sociedades una reorganización, esto debido a la crisis financiera que se evidencia en este sistema. Por otro lado, recordemos que Cruz Verde, que es el gestor farmacéutico más grande que hasta la fecha tenía el país, pues dejó de entregarle los medicamentos a todos los afiliados de Sanitas. Aproximadamente atendía a 2 millones de usuarios. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Salud, con el argumento de finalizar con un monopolio, decidió desintegrar todo este negocio y entregó a pequeñas empresas de medicamentos esta distribución para la EPS Sanitas. Otro de los puntos claves dentro de las modificaciones que se dieron en el sistema de salud de los colombianos está relacionado con 2 EPS, ambas grandes empresas que llevan prestando este servicio durante muchos años en nuestro país. Es el caso de Compensar, quien aseguró que no quiere seguir siendo parte del sistema de salud y pidió un retiro voluntario. Hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta por parte de la superintendencia, pero del otro lado está la EPS Sura, que hizo la misma petición a la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, esta entidad pública le negó esa solicitud, por lo que a pesar de que tiene problemas financieros, tiene que seguir cumpliendo con el aseguramiento de los pacientes. Según informa la Superintendencia Nacional de Salud, este tipo de negaciones se da porque no hay quien reciba los millones de pacientes de la EPS Sura. Y en cuanto a temas de infraestructura, quedaron 44 hospitales inconclusos. Del año 2022 al año 2023, el Ministerio de Salud desembolsó 1 billón de pesos justamente para la reconstrucción o la construcción de hospitales a lo largo y ancho del país. Sin embargo, la mayoría de estos quedaron en un 0,0%. Y finalmente queda en el ambiente la segunda reforma a la salud presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca descentralizar y crear varias bolsas de recursos y, por supuesto, eliminar las autorizaciones.
Y otro de los temas cruciales, Paula, de este año es la paz, porque esto ha estado dando de qué hablar en muchos momentos, no solo pues por lo que ha pasado con el ELN, sino también con las disidencias y con esas negociaciones que está haciendo el presidente y que ha llamado paz total. Para entender para dónde vamos y qué fue lo que pasó este año, pues Andrés Camaño estuvo hablando con un experto en paz sin conflicto y esto fue lo que le dijo. Bueno, a esta hora en W Sin Carreta nos acompaña el profesor Andrés Macías, quien además quizás es uno de los hombres que más sabe de paz y conflicto en todo el país. Quisimos invitarlo para analizar estos puntos referente al gobierno Petro, al gobierno de Gustavo Petro en este año 2024. Profesor, gracias por estar aquí en W Sin Carreta. Un gusto estar aquí con ustedes. Profesor, de una vez, la gran pregunta, ¿la paz total funcionó o no funcionó en este 2024? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, yo diría que no debemos hablar de si funcionó o no funcionó, porque es que para saber si funcionó o no funcionó, si fue exitoso o no fue exitoso, requerimos mucho tiempo después de. Lo que sí podemos llegar a decir o a analizar es si ha tenido resultados positivos o no los ha tenido, y en ese sentido yo tendría a pensar que los resultados en este 2024 no han sido positivos en lo que se esperaba o en las metas que se esperaba alcanzar con esta iniciativa de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Bien, profesor, otro de los puntos que preocupa a gran parte del país tiene que ver con los grupos al margen de la ley, el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, pero quisiera hacerle la pregunta específica que, por ejemplo, en el caso de las disidencias de las FARC, cada vez se fractura más y salen otras disidencias de las disidencias, eso también se están viendo en otros grupos cada vez más fraccionados, eso, por supuesto, hace más difícil que el gobierno pueda lograr sentarse en una mesa de diálogo con todos, pero entonces aquí la pregunta es, ¿qué se puede hacer para que esto no siga sucediendo, para que con todos se pueda hablar o en caso tal para lograr una solución pronta con estos grupos que le están haciendo mucho daño al país? Bueno, lo que hay que hacer es fortalecer la estrategia de negociación y acercamiento con estos grupos, que yo creo que es donde está la gran debilidad y una de las razones por las cuales les mencioné que no habían tenido resultados positivos. La estrategia de negociación no ha sido la adecuada. Con la llegada de Oti Patiño creo que se aterrizó un poquito más, se territorializó mucho más, pero todavía falta fortalecerlo mucho en gran medida. Ahora, ¿qué se debe hacer para poder evitar que estos grupos se dividan o salgan nuevos grupos de los mismos que están negociando? Tiene que ver precisamente con lograr que la imagen del gobierno se consolide como una imagen fuerte. Todo gobierno tiene sus aciertos y esa es justamente la pregunta. ¿Cuáles, desde su perspectiva, han sido los aciertos en cuanto a paz y conflicto que ha tenido el gobierno del actual presidente Gustavo Petro? En materia de la iniciativa de paz total del gobierno de Gustavo Petro, creo que ha habido aciertos, pero desafortunadamente han sido pocos y sobre todo al inicio de la implementación. Hemos logrado consolidar, o el gobierno ha logrado consolidar periodos de menor violencia, donde esos ceses al fuego han logrado disminuir el número de homicidios, han logrado disminuir la violencia que se vivía en muchos territorios del país al inicio de su periodo de gobierno. Utiliza mucho a los menores de edad, a los niños, es algo que a la sociedad colombiana nos duele profundamente, que los niños estén siendo utilizados para la guerra. ¿Cómo hacer, o si es que hay alguna manera, porque sabemos que es difícil, ¿hay alguna forma de apartar a los niños de esa situación de conflicto? En ese sentido, lo primero que hay que hacer es fortalecer y llevar al territorio todas las estrategias de prevención y de protección a los menores. Esa es la principal estrategia y hay muchas autoridades encargadas de lograr hacerlo. El problema es que la presencia estatal en todos los territorios del país no es como se esperaría y por eso esas estrategias de prevención y protección no logran cobijar a todo el territorio y los grupos armados lo saben y saben cómo llegar a estas poblaciones donde desafortunadamente los menores son los más perjudicados. Profesor Andrés Macías, muchas gracias por estar aquí en W Sin Carreta. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, seguimos, Joana, aquí haciéndoles un recuento de todas esas historias fundamentales que marcan lo que fue el año 2024, pero vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Bueno, Joana, y sin duda un protagonista, un personaje de este año fue el papá de Lucho Díaz, que afortunadamente pues se libró de un secuestro.
Sí, señor, el Mane Díaz, después de que salió de ese secuestro, lo vimos aparecer en múltiples escenarios, sobre todo en escenarios deportivos, y la verdad es que yo creo que se convirtió casi en un meme porque a la gente le divierte demasiado y cualquier reacción comparten al Mane Díaz en el estadio. No sé si usted recuerda la de tocándose el corazón. La que está con la camiseta de Colombia, se toca el pecho como de no puedo con no esto. puedo. Y así muchísimas reacciones, así que para quienes están escuchando y no nos están viendo, pues estamos viendo los mejores momentos de Mane Díaz este año porque nos regaló muchas sonrisas, también una persona que después de un momento muy difícil se tomó la vida, digamos, con mucha alegría y pudo superar ese momento tan complicado. Maravilloso tener ese personaje. Bueno, Joana, y es que los políticos hacen de todo, ¿no? Hemos visto aquí en Colombia, vimos a un Spider-Man, hacen de todo. No. Y tenemos en nuestros virales, por supuesto, está Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, no cualquier Nicolás Maduro, No, Nicolás Maduro caracterizado como un superhéroe, que fue uno de los virales de este año y que dio muchísimo de qué hablar. Ahí lo estamos observando para quienes están escuchando, sale como una caricatura Nicolás Maduro, digamos que tratando de combatir al crimen, por decirlo así. Sí, señora, y sale como un cómic. Y por supuesto, adivinen quién es el villano. ¿Quién es el villano? Elon Musk. Aparece, incluso aparece en este video, muy creativo, eso ahí sí hay que decirlo, en donde Elon Musk está mirando cómo atacar al superhéroe Nicolás Pero Maduro. además, Elon Musk no se le parece un poco como a esta villana maléfica. A Maléfica, claro, porque tiene el mismo peinado de Maléfica y tiene además las facciones de Maléfica. Es un poco maléfico él. Es que definitivamente hemos visto de todo. Y Joana, este tipo de historias con el que vamos a iniciar este segundo bloque, por supuesto que lamentamos tener que contar esto, y más en un 31 de diciembre, que este año se han registrado más de 400 feminicidios en el país. Es lamentable, Paula, ha sido uno de los años más difíciles para las mujeres en Colombia. Hemos tenido que contar unas historias terribles y justamente hemos preparado una nota porque estos temas hay que no olvidarlos, hay que prestarles atención y ojalá el otro año no tengamos que seguir comentando estas historias tan terribles. María Camila Zúñiga estuvo al frente de la nota. Esta es una de las historias que más me conmueve el corazón por el hecho de ser mujer. Hoy vamos a recordar a aquellas mujeres que perdieron la vida durante el 2024 en manos de quien sería la persona que un día las amó. Comencemos con la historia de Stephanie Barranco, una mujer de 32 años que perdió la vida a mano de su expareja sentimental, quien llegó hasta su lugar de trabajo en el centro comercial Santa Fe y con un arma blanca le propinó unas heridas mortales. Acabó con la vida y las ilusiones de sus 2 hijos y de ella, por supuesto. ¿Por qué? Por celos. Continuemos con la historia de Laura Lopera, una joven de 20 años que perdió su vida tras ser asesinada por su pareja sentimental con quien había durado 4 meses. Él era un hombre extranjero canadiense. Su nombre era Jesse Gilbert Whitman. El extranjero llegó hasta la ciudad para celebrar con ella algunos momentos y después su cuerpo fue encontrado en una maleta sin vida en una vivienda en el barrio Sucre de la Comuna 8 de Medellín, con signos de violencia, y fue así como este individuo le quitó la vida. Y continuamos con la historia de Yurley Cervantes, una mujer de 27 años que perdió la vida también a manos de su expareja sentimental, quien llegó y se subió a un SITP y dentro del transporte público con un arma blanca le quitó la vida a esta mujer, propinándole heridas contundentes y mortales. Ella iba en compañía de su tía, quien salió herida, pero no perdió la vida. La víctima había llegado desde Casanare hasta Bogotá huyendo de este individuo, pero en este caso particular, Yurley había colocado diferentes medidas de protección, se había quejado con la policía y había denunciado este maltrato. En este caso, la justicia le falló.
Continuamos con la historia de Diana Carolina Serna, una mujer que perdió la vida en manos de su expareja sentimental, quien salió de permiso por 72 horas porque estaba en prisión y solamente a cometer este hecho, con un machete y en medio de plena luz del día, arremetió contra la vida de Diana Carolina, propinándole heridas mortales. En la calle, con un machete, la asesinó. En los videos de las cámaras de seguridad del sector se ve cómo Diana Carolina intenta defenderse, pero aún en esos intentos fallidos, este hombre logra quitarle la vida. Y finalizamos con uno de los feminicidios y sucesos con los que cerramos el año. Es la historia de Catalina Leiva, una joven de 24 años que fue asesinada después de asistir a una propuesta de trabajo. Llegó al lugar en donde fue citada. Su novio la dejó en este lugar, pero pocas horas después su cuerpo fue encontrado con signos de violencia, golpes y también abuso sexual. No se sabe qué fue lo que sucedió con ella. La última hipótesis era que iba a presentar una entrevista laboral. Estos fueron algunos de los casos más nombrados del 2024, sin contar con las 745 mujeres que también fueron víctimas de feminicidio y de aquellos nombres que no conocimos. Hoy hacemos este homenaje a esas mujeres de resaltar sus nombres, para que el próximo año las cifras disminuyan y este flagelo no siga matando a las mujeres, porque el próximo año debe ser un año donde no haya ni una más. Así es, muy importante este informe de Camila, ni una más para el año 2025. Y Joana, yo quiero saber si usted ya dejó el vapeador. Ya, yo lo prometí acá, juré, levanté la mano, así que sí, después de ese, digamos, informe que nos hizo un concejal de Bogotá que está promoviendo que se deje todo este vapeo, sobre todo con los menores de edad, ¿no? Que son los que los están comprando sin ningún permiso, pues yo dije, tengo que dejarlo, no solo por eso, sino por lo que dicen los expertos, Paula, que es mucho más peligroso y más dañino que un cigarrillo común. Y que si no tiene nicotina puede que tenga sustancias absolutamente tóxicas. Pues Alejandra Osorio habló con un menor que justamente está en este tema del vapeo y también vamos a recordar justamente ese video en donde los niños dicen que sin ningún problema les venden vapeadores y cigarrillos electrónicos. Hay un objeto que está reemplazando, está tomando el lugar del cigarrillo tradicional. Es el cigarrillo electrónico o vapeador, como el que tengo aquí en mi mano. Un objeto bien pequeñito que pues a simple vista es lindo estéticamente, no es como los cigarrillos normales, no le deja a uno el olor en la mano y pasa desapercibido, por decirlo de algún modo, pero está tomando el lugar del cigarrillo tradicional, sobre todo en los jóvenes menores de edad. ¿Qué tan fácil es para los menores de edad comprar vapeadores? Siempre y cuando tengan una perspectiva como, por así decirlo, de adulto, o sea, siendo altos, en mayoría en grandes tiendas les pueden llegar a vender. Esta es la estrategia que usan algunos jóvenes, escoger al que más grande se vea de su grupo para que él vaya a comprar los vapeadores. Sin embargo, no en todos los establecimientos le venden a quienes aparentan ser mayores de edad. En unos videos donde se experimentó mandando a unos menores de edad a ver qué tan fácil era comprar o no un vapeador, se puede ver y escuchar que realmente es muy fácil y la persona que les está vendiendo sabe que son menores de edad. Aproveché que la compañera se fue. ¿Cuál? ¿Tienes uno barato, uno de 15? No. ¿O cuánto tienes? Yo le estoy dejando este amarillo. Llévese este. ¿A cuánto? 48 lucas. 48. Que es tan recurrente que los jóvenes ahora consuman vapeadores. ¿Por qué? ¿Qué les atrae de un vapeador? Yo creo que gran mayoría de los jóvenes que lo hacen últimamente es más que todo por la moda, como de querer ser algo, como fumar algo, porque de cierta manera el vapeador puede ser como un cigarrillo perfectamente. Con el consumo que uno va ejerciendo, uno se va notando una desmejoría en ciertos cambios físicos, por así decirlo, pero uno sencillamente los ignora. ¿Cómo cuáles?
uno sentía que le empezaba a faltar el aire corriendo, que tenía menos resistencia, o que uno se cansaba más rápido o que uno necesitaba ya de por sí estar con esa sustancia en algún momento. Y por toda la preocupación que genera esto, que genera el consumo de vapeador en los menores de edad sobre todo, el concejal Rolando González lideró un proyecto en el Consejo de Bogotá que pretende regular precisamente la venta y el consumo aquí en la capital del país. Fue aprobado un acuerdo el día de ayer en el Consejo de la Ciudad que básicamente busca 4 aspectos. El primero de esto es la caracterización del fenómeno, es decir, año a año hacerle seguimiento de acuerdo a cifras y estadísticas de cómo ha venido incrementando o no el uso de estos vapeadores en la ciudad de Bogotá y las políticas públicas para su reducción. El proyecto además busca prohibir que la gente vapee en lugares como restaurantes, parques y en bares. Yo creo que deberíamos aplicar las mismas que el cigarrillo, no debería hacerse tanta publicidad así sin pensar en los demás. El cigarro, como podemos ver en muchas tiendas, sencillamente solo están en las cajas y no están como una publicidad expuesta al público debido a estos menores. Bueno, esto fue W Sin Carreta, por supuesto, Joana, historias que nos llegan al corazón, que nos rompen el corazón, pero por supuesto hay también otras historias que nos llenan de esperanza para este año 2025 y queremos dejar en el pasado y eliminar muchas cosas, ¿no? Eliminar cosas malas y por eso nos está acompañando este año viejo, Paula, porque los televidentes y los que pues están viendo en este momento se preguntarán, ¿y eso qué es? Pues este muñeco que tenemos acá y que le hemos puesto Juan Diego, porque Juan Diego no está, representa nuestro año viejo, pero lo que queremos es lo que usted dice, dejar lo malo, dejar la corrupción, por ejemplo, que el otro año no tengamos escándalos como el que usted reveló este año de la unidad de gestión de riesgo, dejar, por ejemplo, esos nombramientos a personas cuestionadas por acoso, por agresión sexual, por abuso, dejar la poca ejecución, mejor dicho, ustedes súmenle todo lo que le quieran sumar, pero ¿sabe qué? También para agradecer, ¿no? Tenemos que agradecer, por supuesto, su compañía, su audiencia, que todas las noches a las 7 de la noche prendan el teléfono, el televisor y la radio, ¿no? Porque queremos que esto sea un hábito y estamos trabajando justamente en W Sin Carreta y queremos agradecer por su compañía todas las noches. Ay, Joana, tengo tantos nervios, ya casi se acaba el año, así que Ya, una ¿cuántas feliz horas Navidad faltan? y feliz año. Pues feliz Navidad, ya pasó, pero no importa si no les dijimos feliz Navidad, feliz año, que cumplan todos sus deseos, que nos sigan acompañando este 2025 aquí en Sin Carreta, 7 de la noche, de lunes a viernes, y que a Sariri le den su anillo de matrimonio, porque pues eso también se mete ahí en los deseos. Sí, claro, en los Nuestra deseos de este Sariri, año. que está esperando desde hace 5 años, seguro este 2025 sí es el año, Sara, ánimo. Chao, esto fue W Sin Carreta, gracias.